Segunda hora en la mañana de Es Radio, en un día trágico por la situación del tiempo en el norte de España. Ayer las lluvias, como era ya el cuarto día, pues se empezaron a producir, entre la lluvia y la nieve, hundimientos de carreteras, desprendimiento de laderas de montañas, en fin, el caso es que hay 4 muertos, 5 heridos, en fin, y han tenido que evacuarse algunas zonas. Por supuesto, cerrar los colegios, en estos casos, esos autobuses que tienen que recoger a los niños están muy bien en las cocheras y los niños aprenderán algo. Ese día verán la televisión para variar. Pero mucha precaución. Sin embargo, hoy, que va a seguir lloviendo todavía en el norte, es decir, que todavía se pueden producir pues, más problemas, va a dejar de hacerlo a lo largo del día y vamos a tener un sábado tranquilo y un domingo en general, hasta que por la tarde en Galicia venga otro frente que viene, que va a ser parecido a este y que volverá a dejar las temperaturas pues muy, muy frías. Ahora estamos, ya digo, en una especie de breve estiaje de un par de días. En Madrid hay 10 grados, otros días a estas horas estamos a bajo cero. Pero no vamos a pasar de 13, es decir, está mejor, pero dentro de lo que cabe. La máxima Córdoba, Huelva, Murcia, Valencia y Santa Cruz de Tenerife, pero 21 graditos. Y la mínima en Gerona y en Lérida, 2 bajo cero. Bien, vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Como es natural, vamos a dedicar el grueso de la información. También vamos a hablar con José María Aznar, que junto con Felipe González, desde el primer momento, y a diferencia de la abyecta actitud de Falconetti, el réprobo Borrell, que ayer era como cuando Mimi Pompón perdió la cabeza. Es una cosa, o sea, cuando Borrell está bien, está muy bien. Ahora, cuando está mal, realmente es ridículo. Y claro, a cierta edad, pues ponerse chulito ya es sencillamente grotesco. Pero lo fundamental es que los líderes históricos de la izquierda y la derecha en España, Felipe González y Aznar, que son los que han marcado estos 40 años de democracia, pues desde el primer momento dijeron: hay que reconocer a Guaidó. Es que no hay otra alternativa. Bueno, claro, hay otra alternativa, que es no reconocerlo o reconocerlo a medias, que es lo que han hecho Falconetti y el Papa. Lo del Papa, en fin. Como lo dijo aquí cuando vino con Gabriel Ariza a Paco Pepe, y ese sí que es católico, dice: a mí es que este Papa cada vez que habla me insulta. Bueno, el Papa este es un insulto para los católicos venezolanos, para los obispos venezolanos, que han sido heroicos desde el principio del chavismo. Yo recuerdo, antes de que la COPE se dedicara al satanismo financiero, que dábamos las noticias de cómo volaban las puertas de las catedrales. O sea, a la Catedral de Caracas le volaron las puertas. O sea, no crean ustedes que el gorila rojo se andaba con chiquitas. Y a diferencia de Cuba, que se partieron, pero la mayoría se pasó al bando acomodaticio, y a cambio pues les perdonaron sus pecados y les dieron dinero y esas cosas, lo mismo que Rusia, esto está inventado. La Iglesia ortodoxa del régimen, pues no es iglesia, es el régimen. Bueno, pues en Venezuela la verdad es que la Iglesia se ha comportado extraordinariamente bien, repito, desde el principio. Porque desde el principio el gorila rojo era un gorila rojo golpista, criminal y asesino, lo que siempre fue. Pero ¿qué está sucediendo? Lo comentábamos a las 6. Lo que está sucediendo es que así como toda América no se veía nada igual desde la crisis de los misiles en Cuba, toda América, excepto los países que pertenecen al ámbito del narcotráfico o al ámbito neosoviético, al nuevo imperio soviético que está organizando Putin con China, y donde tenemos, pues eso, a los países criminales que se dedican y que viven fundamentalmente del narcotráfico, como es Cuba, como es Venezuela, las FARC, que son un estado itinerante, junto con otros cárteles, pero es el primer cártel de la droga del mundo. Las FARC es la guerrilla comunista, cuyos jefes viven en La Habana y que son los que suministran al clan de los Soles de Perú y de Ecuador, pues la cocaína que llega, por ejemplo, a España y a toda Europa. Con El Salvador, que tiene
otro gobernante comunista. En Nicaragua no se cuentan ya los muertos. Se fueron los periodistas y naturalmente no se cuentan los muertos. Pero detrás, ¿quién está? Pues está Putin, está China, está Turquía, es decir, está la Alianza de Civilizaciones de Zapatero y naturalmente está Zapatero y está Podemos. Hoy recuerda a Emilia Landaluce en una columna en El Mundo que el secretario de CEPS, la organización de la que nace Podemos, que recibe, que se sepa, comprobado, pero con albaranes, por desertores del régimen chavista, 7 millones de euros de hace una década, se llamaba y se llama Íñigo Errejón. Sí, el bebé probeta, el que ahora va de inocente, como la abuelita Lobo, más falso que un euro de plástico. Pero la verdad es que la izquierda en España, que se ha convertido en lo más asqueroso y totalitario que hay dentro de la izquierda europea, con mucha diferencia, pues arrastra a este gobierno de cobardes, de villanos, de vendidos, miserable y además ridículo. Decía Tarradellas, aunque no es original, porque lo decía también De Gaulle, que en la política se puede hacer de todo menos el ridículo. Bueno, Falconetti hace de todo y además el ridículo. De todo lo malo, porque bueno es incapaz. La imagen de ayer, después de un día de esconderse, de que nos manda a Moncloa, del hombre paseando su apuesta galanura con un móvil en un sitio donde estoy seguro que no había cobertura, pero es lo que había, porque claro, en Davos no hay tanto importante, pues hay muchos inhibidores y no crean que hay cobertura en todas partes. Entonces, eso es mentira. Es como cuando los italianos pusieron de moda el telefonino de plástico, que para ligar en los atascos de Roma, pues vendían los chinos, que ahí son los bu comprá, senegaleses y tal, que te venden cualquier cosa por nada, por medio euro, y entonces vendían unos teléfonos de plástico que por supuesto no eran teléfonos ni eran nada, pero eran iguales. Y entonces estaba, ma sí, bella, ma bella, oh, bellísima, bellísima. Y era todo mentira, era para ligar. Bueno, pues esos son los teléfonos de Falconetti, de plástico, va por ahí posando ahí entre la nieve. Faltaban 2 perros de San Bernardo con su barrilito y su coñac. Mamarrachadas y estupideces. ¿Y qué es lo que le dice? Llama a Guaidó y le dice, qué valiente eres, muy bien, estupendo, queremos elecciones libres. A Guaidó le diría, y yo, claro, por eso he tenido que dar un paso al frente. Vale, pues nada, nosotros no hacemos nada, ¿eh? Claro, todo cortó, supongo que se iría el telefonino, a lo mejor dejó de funcionar. Guaidó dice, he recibido la llamada de Castejón, que es lo que más se veía ahí en su Twitter, diciendo que apoya y tal. Claro, no lo conoce. Falconetti traicionaría al sistema métrico decimal y a la ley de la gravedad con tal de tirarse un día más subiendo al Falcón. Pero ¿eso qué supone? Pues menos mal que la oposición de derechas ha estado a la altura de las circunstancias. Menos mal que España va a ser probablemente el primer país europeo en el que se va a llevar al Parlamento, que es donde lo que hay que hacer, el apoyo a la Venezuela democrática y condenar al narcorrégimen del gorilato, este rojo siniestro, que ayer vimos en todo su esplendor. Ahora a las 6:30 hacía Rubén Fernández un retrato fantástico del gorilato, que lo dedico en mi columna también hoy en El Mundo, porque era un friso de generales como jamones ahumados pasados de tiempo, ya desaconsejables para la salud. ¡Qué banda! O sea, al lado de estos gorilas, los gorilas de los 70, que es como siempre llamaba la izquierda a los dictadores militares sudamericanos, son cisnes de los de Rubén Darío. Vaya panda. Pero lo fundamental es el fracaso de la Unión Europea, la inexistencia de la Unión Europea. Cuando un gobierno de escuincles, de ratas, de virus, como el de Falconetti y Podemos, con el Torra, el nazi, está a favor, naturalmente, de los catanazis rojos, que allá se anda, que más les da. La cuestión es machacar al prójimo. Torra está con Maduro,
Cosa muy natural. El déspota es déspota, ante todo. ¿Y qué es lo que hace Europa? Nada. Dice que anteayer convocó una reunión de urgencia para la semana que viene. Claro, lo urgente es esperar. Esta es la Unión Europea. Y luego nos dan clases de europeísmo. Luego van dando clases de europeísmo. ¿Quiénes? Son tan cobardes. Alemania está casi a la altura del Vaticano. Hombre, a la altura del Vaticano, es decir, a la bajura no está nadie, ¿no? Es imposible ser más miserable que el Papa Cisco este. Pero Alemania, que es la que manda en Europa, porque Macron ya se ha retirado de la política, ahora se dedica a hacer encuestas en Francia. Va a hacer 2 meses de consultas y referéndum sobre no sé cuantísimas cosas, creo que 80, que va a poner a votación en Francia. Pero vamos a ver, ¿a ti te han elegido para hacer encuestas o para ser presidente de la República? Pues ahora se dedica a hacer encuestas por disimular. Le asustan 40.000 chalecos amarillos, válgame Dios. O sea, y De Gaulle se cargó a 200.000 militares de la OAS, algunos en la cama. Ni aquello ni esto. ¿Pero qué ha hecho Alemania? Nada. Posponer. ¿Por qué? Porque está Putin. O sea, el problema en la Unión Europea es que el país clave, que es Alemania, es un país enfeudado a la nueva Unión Soviética. Esta es la madre del cordero. La energía de Alemania viene de Rusia. Y no tocan, sí, hacen como que, pero al final lo que hacen es neutralidad. ¿Cómo estará de corrompida Alemania que Schröder, que es el primero que traicionó a Occidente y a la propia tradición de la Alemania occidental, y desde luego Estados Unidos, que es el que garantizó que hubiera democracia en Alemania y en Francia, y no que hubiera granjas nazis o campos de concentración soviéticos? Schröder, cuando dejó la presidencia del gobierno, pasó inmediatamente a seguir cobrando de Gazprom, pero ahora abiertamente. Es un directivo de Gazprom, la primera empresa de energía rusa. Era el presidente del gobierno 2 legislaturas. Bueno, eso es Alemania. ¿Y Alemania va a salvar Europa? Hombre, si no se salva a sí misma. Si hay violaciones en masa en Navidad, en Nochevieja, y la silencian los medios y el gobierno para no molestar a los musulmanes. En fin, vamos a contarles lo último, porque, repito, la diferencia es que Europa no pinta nada en el mundo. Bueno, Europa existe como hecho cultural, políticamente no existe, y menos que va a existir con esta basura de tecnócratas cobardes y corrompidos que es la Unión Europea. Pero América existe, y a pesar del zumbao del pelo naranja, o gracias a que está zumbao y no obedece las mamarrachadas de Obama, que sería perfectamente un dirigente europeo, Obama sería Macron sin ninguna duda, y además le gustaría. Pues en América sí se mueven las cosas, y más que se moverán. La Embajada de Estados Unidos ha ordenado la evacuación de todo su personal no esencial destinado a Venezuela. También recomienda a los ciudadanos americanos que residen en el país que lo abandonen. En las últimas horas y tras el apoyo de la cúpula militar a Maduro se han registrado 30 asesinatos y hay cerca de 400 detenidos. Juan Guaidó, el presidente interino venezolano, ha reaparecido esta noche en una entrevista en Univisión. Guaidó, que está en paradero desconocido junto a otros líderes de la oposición, llama al ejército a deponer las armas y unirse a la transición pacífica en Venezuela. Sugiere una amnistía para los militares, pero al ser preguntado por Maduro, le responsabiliza de los asesinatos. Bueno, es que en los periodos de transición han pasado cosas similares. Sucedió en Chile, sucedió en Venezuela en el 58. No podemos descartar ningún elemento, pero hay que ser muy firmes hacia el futuro. Y hay que ser muy firmes sobre todo para atender esa emergencia humanitaria. Hoy mueren niños por hambre, hoy mueren pacientes renales por falta de, por ejemplo, una bolsa de diálisis peritoneal, pacientes de VIH que no tienen retrovirales, pacientes de cáncer infantil que no tienen todavía los medicamentos necesarios. Así que la prioridad, sin duda, es nuestra gente. Bien, lo fundamental. Bueno, está el gobierno legítimo, el único gobernante legítimo que hay es el que ha votado democráticamente el pueblo de Venezuela, es Guaidó. Porque cuando la asamblea, que votó mayoritariamente la oposición, puso a este hombre al frente, pues naturalmente este sí tiene un mandato. ¿Qué hizo entonces el primate podrido? O sea, Maduro no, ya podrido.
Pues lo que hizo fue convocar unas elecciones a las que solo se presentó él, que desconoció todos los países del mundo, y salen ahora los mamarrachos de Galapagar, el marqués de Villatinaja y demás patulea infecta, y obedeciéndole Falconetti y Borrell, diciendo la legalidad internacional. ¿Pero qué legalidad internacional si las elecciones de Maduro para Maduro no las reconoció ningún país? Digo país, o sea, no los narcotraficantes comunistas del Caribe. Digo país democrático. Nadie reconoció ni las elecciones ni la victoria de Maduro. Entonces, ¿qué legalidad internacional? Un tío que monta una asamblea paralela porque lo que han votado no le gusta. El problema de fondo es que Europa ha quedado retratado como lo que es ahora realmente la Unión Europea. Una colección de burócratas sin escrúpulos. 16 países de la Organización de Estados Americanos respaldan el mandato de Guaidó y reclaman una protección especial para el presidente interino de Venezuela. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunciaba una partida de $20 millones en ayuda humanitaria para Venezuela. Almagro, por su parte, adelantaba que la única prioridad de la OEA es acabar con el gobierno ilegítimo. El usurpador, el gobierno ilegítimo, debe irse. No debe traer más muerte a su pueblo. No debe traer más miseria a su gente. Irse lo mejor que pueda hacer. Qué bien hablan español, los que hablan español, claro. Bueno, pero vamos a la Unión Europea. De verdad, si no estuviéramos dentro, si no tuviéramos que pagar el IVA, cuando usted paga el IVA, está pagando la estructura burocrática de la Unión Europea. Bueno, pues pagamos el IVA en todo, pero en todo. O sea, desde los pañales a los preservativos, en todo. ¿Para mantener a qué? A esto. La Unión Europea se reúne hoy para fijar posturas sobre Venezuela. En las últimas horas el gobierno español hace maniobras para no reconocer a Guaidó, pero dar la sensación de que lo apoya. De hecho, el Ejecutivo filtró la conversación que ayer mantuvo Sánchez con el líder de la oposición, del que quiso destacar su coraje. Tras hablar con el presidente del gobierno, Guaidó pudo conversar también con Pablo Casado y Albert Rivera. Les escuchamos junto a Borrell, ayer muy enfadado por el protagonismo de Macron. Y dígame qué diferencia hay entre la declaración de ayer y lo que ha dicho el señor Macron esta mañana. ¿Nos ponemos todos de guapos saliendo a repetir lo mismo? Francamente, ya está dicho, lo dijimos ayer, no consideramos al régimen legítimo porque su legitimidad procede de unas elecciones que no reconocemos. El señor Macron lo ha repetido, pues muy bien. No puede seguir en la equidistancia como su predecesor Zapatero. Tiene que abrazar la democracia y la libertad también en Venezuela. La historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios, por cálculos políticos, el gobierno de España no lo hiciera. España no puede permanecer en silencio. Bueno, España no, pero este gobierno, que es un gobierno usurpador, es un gobierno que llegó legalmente al poder, pero es absolutamente ilegítimo. Y en el transcurso de su cargo se ha demostrado súper ilegitimado. O infralegitimado, como quiera. Este gobierno abyecto ha negociado en la cárcel los presupuestos con el marqués de Galapagar y los presos de Lledoners. Este gobierno acaba de entregarle las prisiones, es decir, los etarras, al PNV. Este gobierno miserable se ha convertido en el escabel de Podemos, que ya es caer bajo, y del separatismo catalán y del separatismo vasco. Esto es Falconetti. Borrell, y ahora nos ponemos de guapos. Tú te pones de chulo madrileño siendo de Lérida. O sea, encima chulo. O sea, cobarde. Si ya hemos dicho que es ilegítimo, sí, ya hemos dicho que es ilegítimo. ¿Y? Es ilegítimo no reconocer las elecciones. ¿Y? Sigue, a ver, sigue. ¿Y eso, que ya lo hemos dicho. Estos imbéciles se creen que ya con esto está hecho todo. Pues del dicho al hecho hay un gran trecho. Bueno, exactamente lo que va del que se dice decente al que es decente. ¿Qué clase de gentuza? Bueno, y mientras tanto, este gobierno y las gobiernas autónomas están demostrando que son incapaces de ganarse el sueldo. La irresponsabilidad que está demostrando la Unión Europea en el orden internacional, la está demostrando el gobierno y las autonomías, la están demostrando a la vez en el orden nacional. Lo del conflicto de los taxistas es que clama al cielo.
Esto no es una huelga de un sector. Esto es un acto violento, continuado, permitido por el gobierno y por las comunidades autónomas que se van tirando la pelota unos a otros mientras una colección de monstruos, pesetos locos y locos apesetados, es decir, de podemitas, porque es puro Podemos, se han hecho con el taxi, por supuesto lo van a destruir para siempre. Yo de los taxistas honrados empezaría a ver la oferta de Cabify. Y mientras tanto, violencia y más violencia y ausencia absoluta de la acción de gobierno. Lo repito, tenemos 200.000 hombres y mujeres perfectamente armados para intervenir, con la ley en la mano contra la violencia. Ridícula violencia al lado de la policía, la Guardia Civil y el Ejército. Pues nada, hasta Pepiño militarizó los aeropuertos en una huelga de Semana Santa. Estos no militarizan ni el cuarto de baño. Hoy es la quinta jornada de huelga de taxistas en Madrid, que se han declarado en paro indefinido, aún con más fuerza, dicen, después de que la reunión entre Ayuntamiento y Comunidad acabara sin acuerdo. La jornada terminó con 2 taxistas detenidos por colapsar el metro y 14 heridos leves. Competencia ha arremetido contra el decreto de Ábalos. Dice que castiga al cliente, que beneficia al taxi frente a la VTC y que el informe carece de datos. Recomienda que cuando el decreto se tramite en el Congreso prevalezca la libertad de empresa. En E-Radio, José María Goñi, que es el presidente de UNAuto de las VTC en Cataluña, asegura que de no revocarse tendrán que irse. Le escuchamos junto a Garrido, Aguado, Gabilondo y Rita Maestre. No nos echan, es decir, a ver, nosotros, si resulta de que nuestra competencia entra en el mercado de la precontratación y encima que entra en nuestro mercado, que no es el suyo, que es el nuestro, encima que entran nuestros clientes estarán penalizados con tiempo y demás, y sus clientes no, pues claro, la posibilidad de competir, pues usted comprenderá, señor Herrera, en fin, que es bastante limitada. Podía haber creado una norma que fuera mucho más liberal para el taxi. Soy consciente de que es una minoría de taxistas, que no son todos, pero hacen un flaco favor a la imagen del taxi. Pero si no hay una mesa donde se están abordando los problemas, las alternativas suelen ser muy malas. Estamos dispuestos, incluso deseosos, de aceptar algunas competencias que la comunidad no ha ejercido. Pitita está incluso deseosa. Y es que me conmuevo tanto cuando la veo. Estas mujeronas, o sea, la Clara Serra, la Tania Sánchez, la Pitita Pitítez, o sea, mandando al bebé probeta, al secretario, al que con monedero recogía la pasta de los sanguinarios narcotraficantes de Caracas. Ay, está dispuesta, incluso deseosa. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y decíamos a las 6, y hemos cambiado de opinión a las 7, no somos Íñigo Errejón, que la derecha ha actuado muy bien, las derechas, si quieren, el centro derecha, como le dé la gana llamarse a Rivera, que no sea hasta ahora 7:33, como se llamará. Por cierto, Manuel Valls también, hay que recordarlo, para que se le critica a veces, también fue de los primeros en decir que hay que apoyar al presidente Guaidó. Tenemos que acostumbrarnos a llamarle presidente Guaidó, usurpador Maduro. Bueno, pues lo que plantean es llevar esta batalla al Congreso, el PP y Ciudadanos. Y creo que está muy bien hecho por 2 razones. Primero, por razones morales, tienen que hacerlo. Luego, porque la mayoría de los españoles no está con esos asesinos narcotraficantes, sacamantecas, en fin, los padrinos de Podemos. Pero además, porque el PSOE es tan frágil, es tan débil, no tiene media torta, que puesto en la tesitura de respaldar o no al único gobierno legítimo de Venezuela, que es el único que ha sido legítimamente votado por el pueblo de Venezuela, que es el de Guaidó, que está en la clandestinidad, que es que se dice pronto, pues el PSOE lo va a tener muy difícil. Y naturalmente el PP ha visto claro, ha visto a Falconetti con el telefonino ese de plástico haciendo como que habla en la nieve y evidentemente se ha lanzado. El Partido Popular se plantea reprobar a Pedro Sánchez por no acudir al Senado para explicar las 21 exigencias que le entregó Quintorra en su reunión en Barcelona. Ayer los socialistas e independentistas abandonaban el pleno de la Cámara Alta al tomar la palabra Ignacio Cosidó por su supuesta relación con Villarejo. Escuchamos al socialista Ander Gil y al senador popular.
¿Fue usted quien ordenó a Villarejo espiar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, con el fin de sustraerle documentos relevantes por las investigaciones de la Caja B de su partido? Es el señor Sánchez el que tenía que haberse levantado cuando el señor Torra le da una lista con 24 peticiones absolutamente inaceptables. No es un problema de que el presidente, que es verdad que en 6 meses ha dado 3 vueltas y media al mundo, sea difícil que encuentre un día para poder responder, para cumplir sus obligaciones con este Parlamento. El problema de fondo es que hay una voluntad expresa de ocultar una negociación que en estos momentos existe. Lo hemos dicho 30 veces, pues lo diremos 31, a ver si cala en Génova 13, ahora que ya no hay charranes ni gaviotas. No puede ser que las cloacas de Interior sean portavoces del Senado. O sea, no puede ser. No puede ser. Se ha Casado, hizo estupendamente y lo celebrábamos ayer y lo entrevistábamos y, en fin, casi lo agasajábamos por haberse presentado en la Puerta del Sol con los venezolanos. Pero tú no puedes mantener al segundo de Fernández Díaz, el que soltó a Bolinaga, y los jefes de Villarejo. No los puedes tener, hombre, aunque sea de Palencia, que al final es lo que explica todo. Qué manía tiene la gente con su arraigo rural. Bueno, esto además ni es rural, encima es una capital. Bueno, pero ayer decía... Claro, los políticos siempre están en campaña electoral, pero es que lo de Venezuela, para Ciudadanos, para el PP y por supuesto para Vox, lo que pasa es que no tiene presencia parlamentaria aún, bueno, pues es que es un chollo. Aparte de una obligación moral, es que políticamente es rentable. Tras el pleno a las puertas del Congreso se celebraba una concentración en apoyo y reconocimiento a Juan Guaidó. Entre los asistentes, Albert Rivera y Begoña Villacís, también ciudadanos venezolanos exiliados en España, que en declaraciones a Es la Mañana mostraban su esperanza. Es un pasito más, una batalla, es una lucha constante, todavía los nuestros están peleando, hay militares que ya se están volteando, hay chavistas que también se están manifestando a favor. Este gobierno nos ha afectado de demasiadas maneras, muy difíciles de explicar porque han sido demasiadas afectaciones, y también por el país, porque no hay amor más grande y puro que el que uno siente por su patria, y ya de sentir que la perdemos para siempre a tener una nueva esperanza hay que lucharla. Estuve en todas las marchas, en todas las concentraciones con mi hija, con los amigos de mi hija en el 2017, y bueno, delante de mí cayeron muchas criaturas que lamentablemente ya se les trancó la vida, o sea, no pudieron ver lo que vimos ayer muchos, que sabemos que es el comienzo de una nueva Venezuela. Bueno, lo fundamental en la lucha contra el comunismo, que es dificilísima, no solamente porque el comunismo no cede hasta que no lo echas a patadas, sino porque además la cobardía, siempre en las democracias, siempre, o por corrupción, por cobardía, o porque son de izquierdas, siempre han protegido los crímenes comunistas, siempre es desde Lenin, siempre. Es la historia del comunismo, es la historia de la claudicación de las democracias. Cayó porque sí, porque tenía que caer, pero desde luego no por la heroica actitud de las democracias. El único que estuvo como había que estar es Ronald Reagan. Ni antes ni después ha habido otro presidente igual. Y un papa, que era polaco y tenía la natural aversión por los soviéticos. Compárese Juan Pablo II yendo a Polonia a movilizar hasta 2 millones de personas contra los soviéticos. En ese momento dirigía un gorila con unas gafas negras horrorosas llamado Jaruzelski, que asesinaba, pero asesinó a uno, al padre Popieluszko. Estos matan de 100 en 100 y aquí nadie dice ni pío. No tenemos que pensarlo, no, hay que ver. Pero lo fundamental, ¿cómo van a defender a las víctimas de nada? Esta gentuza en el gobierno que está no ya permitiendo, sino protegiendo el homenaje continuo a asesinos que tienen 10, 20, 30 muertos en su haber. El último, el cabecilla de la ETA, Mikel Lanza. Podían hacerlo subsecretario de Interior, porque Marlaska casi se licúa ayer con Pilar Manjón y elogiando a las cloacas que pusieron pruebas falsas en el 11M. O sea, solo hay un ministro que está quedando peor que Borrell, que es Marlaska. Pero esto lo debería prohibir Interior.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo exigen que se prohíba el homenaje previsto para este fin de semana en San Sebastián a l'etarra Miquel Antza. El terrorista quedó esta semana en libertad procedente de una cárcel francesa. Él era el máximo dirigente de ETA cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco y secuestraron a Ortega Lara. Bien, ¿y qué hace este? Nada, regalarle las prisiones al PNV para que trate bien a los asesinos. Este es el gobierno que tiene España, que no es gobierno ni gobierna. Es una pandilla de oportunistas y de sinvergüenzas. Lo de Marlaska, que ha sido juez, o sea, es que es de una ignominia. O sea, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Bueno, muchos siguen porque se ha convertido ya casi en un espectáculo de luz y sonido. Confieso que a mí estas epopeyas de orden humanitario no me gusta darlas. No me gusta. Porque desde el escándalo de las niñas de Alcácer en Antena 3, ya fue el comienzo del periodismo amarillo en España, es muy difícil distinguir lo que es la compasión de lo que es el negocio de la tele y de los medios. Y en este caso es ya imposible. La Brigada de Intervención Minera ya ha acabado el primero de los 4 metros de túnel para localizar a Yule, mientras la familia del pequeño ha celebrado una vigilia junto a 200 personas conducida por Juan José Cortés para rezar por el menor. Bueno, pues vamos a hacer una pausita muy breve. Nos vamos con la Caixa a la información económica, que naturalmente tiene muchos aspectos políticos, por algo que no nos cansaremos de repetir. El funcionamiento sano de la economía depende de la confianza. La confianza depende de la ley y la ley depende de la fuerza que tenga la ley para aplicarse. En el caso de los taxistas estamos viendo, como estamos viendo en el caso de toda Francia, segundo país en importancia de Europa, uno de los 10 primeros del mundo. España es el 13º. Toda Francia, 60 millones de señores, señoras y señores, o sea, 60 millones, rehenes de 40.000 macacos de extrema izquierda. Y el presidente de la República, el hombre que quiere ser emperador, que eso es un presidente de la República Francesa, un señor pomposo con nostalgia de Napoleón, que va y convoca 2 meses de consultas y referendos por Internet para ver cómo reforma Francia. O sea, para eso votaron a Macron. Las elecciones europeas van a masacrar a Macron. Y encima vienen los macronitas con Valls a la cabeza. Bueno, Valls no lo quiso en su gobierno. Este no quiere a nadie. Macron quiere a su señora y porque es la jefa. Dándonos clase de europeísmo, diciendo que Vox no puedo tener acuerdos con Vox. Francia es la viva imagen de la degeneración institucional. Francia se podía haber llevado, lo mismo que España antes, toda la gente que sigue huyendo del Brexit, porque el caos es total. Ahora ya Jeremy Corbyn, que es el podemita disfrazado de tal, porque los ingleses siempre dan el pego. O hablan así, parece que son más importantes. Nada, o sea, basura podemita, disimulada, pero basura podemita. Antes por lo menos eran aristócratas, ahora ni eso, son de medio pelo, como aquí. Ahora ya no quiere otro referéndum. Ahora ya no se sabe lo que quiere. Y hay 1 millón de personas que trabajan en la City, en Londres, el primer centro del mundo, de carácter financiero, junto con Wall Street, etcétera, pero en Europa, primero. Esa gente se quiere ir, va a tener que irse, porque aquello ya no va a funcionar. Puede irse a 2 sitios. Madrid, que tiene mejor tiempo, pero tiene una alcaldesa comunista, y Francia, que tiene un problema, y es que tiene un gobierno socialista, de derechas, pero socialista, con un impuesto de patrimonio, de las grandes fortunas y tal, que es brutal, hasta el 70%. No quieren ir a Frankfurt porque hace un tiempo horroroso, y ahí están. Para España habría sido la grandísima oportunidad. Aún así, muchas grandes multinacionales empiezan a venir a Madrid. El otro día leí que había entre 40 y 80, ya son seguros que se trasladan el año que viene. Si pierde la izquierda las elecciones, la economía es decir, si gana la derecha, la economía en la Comunidad de Madrid, ¡buah!, es que se disparará. Y además no habrá taxis.
Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, economía y política se mezclan, ¿no? Como siempre, en la información económica. La economía es política, la política es economía. Pero hablabas del sector del taxi, esto que nos mantiene ocupados informativamente, a los propios usuarios también, sobre todo en Madrid y en Barcelona, y tenemos que recomendar en Libre Mercado una entrevista fantástica a José Antonio Erce, que es director asociado de Analistas Financieros Internacionales, perdón, un experto que ha analizado el problema y que nos da claves, ¿no? Una de las claves que nos da es que muchos taxistas de los que protestan también tienen licencias VTC, muchos de los taxistas que protestan son asalariados de empresarios que tienen varias licencias de taxi y ellos mismos no tienen ninguna de las licencias, y un carácter que a mí me parece fundamental dentro de lo que es este análisis. El Estado, en este caso, la comunidad autónoma, después de que el señor Ábalos se quitara el marrón y lo diera a las autonomías... Cobardeando en tablas como un mansazo, pero vamos, de los de antes. Hace dejación de funciones porque en lugar de velar por los intereses de los usuarios, es decir, de la mayoría de la población, lo que hace es tratar de contentar, o parece que va a tratar de contentar, a un sector pequeñito. Es decir, es como si el Banco Central Europeo se olvidara de la inflación y se dedicara a tratar de sostener estados. No le des ideas a Draghi, que ya las tiene. Es lo que está haciendo, es lo que está haciendo, sí. Bueno, pues como te digo, una interesantísima entrevista hoy en Libre Mercado sobre este asunto. Por eso se lanzan a la violencia. Si es que no tiene nada que perder. Si están de prestados y algunos ilegales... No, y no tienen nadie delante que les digan que no. Bueno, claro, naturalmente. Y pensar que es hijo de novillero, él dice matador de toros, ya se sabe que los socialistas inflan su currículum. Sí. Y tan manso. Bueno. Que un hijo de torero, matador, aunque sea de novillo, que te salga manso. Chulo, porque chulo es un rato. Es un rato, sí. Y regordío. Es como los banderilleros gordos, que a mí siempre me han encantado. Flemático también. Como había uno, que Julián Ríos, el formidable, que era una esfera. Y el tío, para banderillar, empezaba a girar. Un hermano de Antonio Ordóñez era también de ese género, pero el formidable es que era una esfera. Se acercaba el toro, claro, el toro atónito, no sabía si pinchar el globo o tal. Antes de que se diera cuenta, le embestía, ¡bum!, le había puesto y salía rodando. Era una cosa asombrosa. Yo no he visto una cosa igual. En fin, lo del Madrid, que gana la cuarta Copa de Europa seguida. O sea, yo no lo descarto, ¿eh? Yo no sé. A ver, que nos lo cuente Aspitarte. Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Venga, Vicente, cuéntalo tú. Buenos días, Federico. Gran victoria del Real Madrid, que mantiene la senda de buen juego. A la antigua. Bueno, a la antigua. Primeros minutos, aburrimiento total, descomposición en la defensa, ¡paf! 0-1 para empezar. Solo un error, ni aburrimiento total, ni descomposición. Fue simplemente un error en una acción. Se aprovechó muy bien el Girona de Eusebio. Solo. Un error, sí, un error en la marca. Hombre, al menos serían dos, porque hay dos centrales. Bueno, no, el error se produce en el inicio, en la marca de Odriozola, que va a la presión. Lucas Vázquez no termina de acompañar al que tiene que acompañar y ahí se produce el gran boquete. Bueno, se adelantó el Girona, pero el Real Madrid se recompuso perfectamente, no solo con un Sergio Ramos, que estuvo muy fiable durante todo el encuentro, incluso con 2 goles en la faceta ofensiva, sino sobre todo con un Vinicius que está demostrando no solo que es un gran fichaje para el conjunto blanco, sino que además es el gran líder en este momento, junto a Benzema, que también está pletórico, está exuberante en el plano físico. Es que además, claro, como tiene que hacerlo él solo, porque es que Vinicius es un cadete. Sí. Es que el mérito es que tiene 18 años. Y hay que ver. En el 2000, ¿eh? No, es impresionante. Va a cumplir 19, cumplirá 19 cuando los cumpla. Fue protagonista en el segundo, en el tercero, en el cuarto gol del Real Madrid, y el cuarto fue de Karim Benzema, se lo merecía también durante todo el encuentro. Ayer volvieron al terreno de juego tanto Toni Kroos como Marcos Llorente, que estuvo desacertado en el penalti que cometió para que el Girona marcara el segundo gol. Penalti bobo.
Bueno, es un empujón de Nacho y él tiene un gesto de mala suerte porque sí, es de esos extiende gestos el brazo, instintivos que se hacen. Extiende el brazo y pitan penalti. Claro. El que ha vuelto 4-2. fino es Kroos, ¿eh? Ayer tuvo solamente unos pocos minutos, pero justo en el resurgir del Real Madrid, porque ahí con el 2-2 parecía que con dos jugadores que volvían de lesión el Madrid podía haber perdido algo de tensión competitiva y sin embargo... no entró mal Isco, ¿eh? Por primera vez. Bueno, a mí me estás recordando ahora que jugó los últimos 20 minutos, porque prácticamente pasó desapercibido. No, claro, pero... Pero fue el primer cambio, ¿eh? Claro, pero es que eso me parece bien por parte de Solari. O sea, cuando tú ves lo de cambiar a Modric hay que cambiarlo. Modric no está para jugar 90 minutos. Oye, si juega medio partido bien, sobre todo ya porque bendito sea Dios. Venía de jugar los 90 minutos. Y aunque no, lo tienes que cuidar, porque tiene 34 añazos, aunque sea tu pupilo. Sí. Bueno, pues 4-2 el Real Madrid. El Girona se enfrenta al Fútbol Club Barcelona este domingo en Gerona y el Real Madrid visita Corneprat para enfrentarse al Español. El jueves que viene será la vuelta en Montilivi. Duelos fraternales, fratricidas. Sí, está la situación, está la cosa entretenida. Siento que ahora podáis disfrutar con el Real Madrid. ¿Cómo es, no? O sea, ¿por qué caen antipáticos algunos madridistas? Porque se adornan en la ventaja. Porque exageran, no saben ganar. ¿Sabes por qué? No saben perder y sobre todo no saben ganar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué caen antipáticos? Porque no veis al Madrid cuando gana. Porque no veis al Madrid cuando gana. Perdona, aquí el primero que dijo cómo tenía que ganar el Madrid fue, como decían antes en Madrid, Arteta. O sea, ¿quién dijo qué mediocampo había que poner? ¿Quién dijo quién había que sentar? Yo doy la razón a la gente cuando la lleva y en este caso la lleva. Mira, sí. Ahora. Que falta un poco de más disfrute, también es cierto.